compartirte un testimonio de fe. Durante toda mi vida he podido experimentar la grandeza y misericordia de Dios. Creo que Él ha sido para mí como un padre consentidor. Me gusta expresarme así de Él. A la edad de 6 años, sucede que yo me enfermé, ¿verdad? Tenía lo que era apendicitis. Como todos saben, es una enfermedad que le da a cualquier persona, no importa la edad, ¿verdad? Y bueno, ninguno de mis papás sabía y estuve un día completo en cama, ¿verdad? Sin saber realmente cuál era la enfermedad. En la tarde me llevan al doctor, al pediatra, para saber qué es lo que tenía, ¿verdad? Y él les informa a mis padres que tenían que hacer una operación, ¿verdad? Una operación porque era apendicitis. Entonces, y era de emergencia, tenía que llevarme ese mismo día, en esa misma hora, al hospital, ¿verdad? Y bueno, Dios, creo que pude ver la mano de Dios incluso en un momento de salud crítica, ¿verdad? Pude ver un milagro grande y pude experimentar cómo Dios abrió puertas incluso en momentos de dificultad, ¿verdad? Y bueno, luego de que ya se sabía que había que hospitalizarme, ¿verdad? El pediatra viene y habla con mis papás y le dicen inmediatamente, tienen que hacer una operación para que ella pueda, pues, ahí sí que tiene una enfermedad crítica y hay que verlo ya, ¿verdad? Era urgente. Y entonces viene y le dice a mis papás que tenían 3 opciones de hospital, ¿verdad? Y le dio los nombres de los hospitales y le dio las cuentas, ¿verdad? De cuánto costaba quedarse ahí, ¿verdad? O estar hospitalizado. Y obviamente, bueno, mis papás siempre, Dios nos ha proveído, ¿verdad? Nunca nos ha faltado el alimento en nuestra casa, pero tampoco era un momento en el que ellos tenían mucho dinero como para poder escoger entre los mejores hospitales de Guatemala, ¿verdad? Pero mi pediatra pues trabajaba solamente en 3, ¿verdad? Y le dio la opción de 3 hospitales y mis papás, lógicamente, optaron por el más barato. Obviamente no era un hospital barato, pero era el más accesible en ese momento para mis papás, ¿verdad? Y entonces comienza el proceso de llevarme al hospital. Recuerdo que ese día, al momento de salir del pediatra, yo pensé, ya me siento mejor. Tenía 6 años, realmente no sabía, yo pensaba que al llegar al doctor, ya yo solo con llegar ya estaba sana, ¿verdad? Entonces comienza el proceso, me llevan al hospital y bueno, me operaron esa misma noche, ¿verdad? Y comienza pues un proceso bastante largo. Supuestamente tenía que estar hospitalizada 3 días, solamente 3 días. Mis papás hicieron cuentas y bueno, dijeron, sí, creo que sí nos alcanza con esos ahorros, este dinero de aquí y de allá. Logramos pues cubrir la necesidad de la hospitalización, ¿verdad? Pero no contaron con que al tercer día, en el momento en que yo iba a salir del hospital, se me presentó nuevamente complicaciones y comencé a sentirme mal y se me subió se subió la fiebre, ¿verdad? Comencé a tener fiebres. Y los doctores se preocuparon porque no contaban con que esto iba a suceder, ¿verdad? Entonces empiezan a investigar y a hacer pues unos exámenes para poder evaluar qué era la situación y aparentemente había una infección, aparentemente había, de todo se oía, ¿verdad? Sí. Y no me dejaron salir, dijeron que tenían que estar hospitalizada más tiempo para poder saber exactamente cuál era mi situación y cuál era, sí, mi situación de salud, ¿verdad? Y entonces viene el doctor y le dice a mis papás, ¿verdad? Miren, creo que es un problema con el riñón. Y comienza un proceso también con mis papás de preocupación, se alteraron un poco, ¿verdad? Todo, o sea, tenía 6 años, era una niña aún y era la única, en ese entonces no tenía ni hermanos ni nada. Y comienza también una situación de dolor, de desesperación para mis papás, ¿verdad? En ese momento lo último que se les pasó por la mente fue lo económico, lo monetario, ¿verdad? Cuánto iba a significar estar un día más en el hospital. Pero bueno, me quedé en el hospital, ¿verdad? Y en el proceso de sanar, ¿verdad? No contemplaron que iba a estar ahí 7 días. Estuve una semana en el hospital, en un hospital que no era nada económico, ¿verdad? Era lo más accesible en ese entonces con mi pediatra, pero no era pues nada barato, ¿verdad? Pero durante ese proceso yo como niña vi la mano de Dios, especialmente porque Dios me trató en nubes, ¿verdad? Me llevó a un lugar donde yo incluso hasta hago chiste, ¿verdad? Había una televisión, podía tener programas que en mi casa ni siquiera podía ver porque en mi casa no había cable en ese entonces. Entonces Dios también trató conmigo y me trató como una princesa, ¿verdad? Durante esos 7 días. Y bueno, 7 días en un hospital y ya ustedes se imaginarán la cuenta, ¿verdad?
Entonces ese fue el proceso, ¿verdad? Mis papás no contemplaban con lo que iba a suceder y Dios empieza a tratar con ellos y ellos en una desesperación y preocupación para ver primero que yo estuviera sana y luego ver cómo iban a poder cubrir esos gastos, ¿verdad? Bueno, y entonces comienza este proceso de preocupación, como estaba diciendo, y bueno, mis papás realmente no contemplaban con estos 7 días, ¿verdad? Pero hay 2 milagros que Dios hace en esta situación, ¿verdad? Y primero es ver la mano de Dios en la operación, ¿verdad? Durante 7 días, incluso los médicos preocupados por saber qué es lo que sucedía conmigo, porque yo no mejoraba, pero al final Dios logra, ahí sí que poner su mano sanadora en mí, ¿verdad? Y logra que yo supere esta situación de salud y logré salir del hospital muy sana y siempre con cuidados, ¿verdad? Pero logró Dios poder sanar mi cuerpo, ¿verdad? Y sin ninguna complicación más, ¿verdad? Pero entonces viene ya después de que la preocupación de que si yo iba a estar bien o no, se terminó para mis papás, ¿verdad? Comienza aquella desesperación de qué vamos a hacer porque son 7 días, ¿verdad? Nosotros teníamos contemplado 3, pero ahora son 7 y con los 3 apenas llegábamos, ¿verdad? Con los ahorros y con el dinero adelantado que iba a pedir mi papá en donde estaba trabajando. Y entonces apenas iban a llegar con los 3 días que yo iba a estar ahí, lo que se iba a pagar. Y ahora eran 7 días, ¿verdad? Entonces comienza un proceso donde mis papás tienen que realmente tomarse de la mano de Dios, ¿verdad? Y recuerdo que en ese momento, en ese tiempo, lo que sucedió fue que mis papás pues pidieron, la iglesia donde nosotros asistíamos, les pagó la mitad de lo que tenían que pagar, ¿verdad? Lo cual fue una gran bendición. ¿Se imaginan de pagar a pagar solamente la mitad? Pues ya era un gran alivio, ¿verdad? Sin embargo, la mitad del precio que era el total era bastante grande, ¿verdad? Entonces, aún así había una preocupación, ¿verdad? Y recuerdo que comienza entonces Dios a mandar a personas que ni siquiera conocíamos a darles ofrendas a mis papás, ¿verdad? Gente que venía de otros países. Recuerdo que en ese tiempo había un evento especial que se hacía en la iglesia donde venía mucha gente de diferentes países. Y estas personas se enteraron de que yo estaba en el hospital y ellos mismos comenzaron a darle ofrendas a mis papás para poder cubrir los gastos. Y cada vez que recuerdo esto, para mí, mi corazón se llena de tanta fe, porque me recuerda que realmente Dios existe y que Él está pendiente de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, viene Dios y el gran milagro que hace, que para mí ha sido el milagro más impactante en mi vida, cubre todos los gastos que se tenían que pagar del hospital. Y mis papás se quedan con 0 deudas, no pusieron ni un centavo de lo que se tenía que pagar, incluso sus ahorros ya no los tocaron, sino que Dios primero usa la iglesia para bendecirnos, para darnos la mitad, y luego usa personas que ni siquiera conocíamos para darnos la otra mitad. Así que se logró cubrir los gastos y Dios fue lindo, ¿verdad? Dios primero me trató en nubes, ¿verdad? No tuve que ir a un hospital donde tal vez se iban a tardar en ver qué pasaba, tal vez no me iban a cuidar bien, ¿verdad? Yo como una niña de 6 años, sino que me llevó a un hospital donde me trataron como una princesa, ¿verdad? Donde incluso tuve muchas cosas que yo no tenía en casa, ¿verdad? Comodidad. Y aparte de eso, Dios cubre las necesidades y Él mismo se propone pagarme a mí todo, ¿verdad? Entonces creo que fue un milagro que ha marcado mi vida y que cada vez que lo recuerdo le agradezco tanto a Dios, porque sin importar todo lo que uno es, y tal vez a veces uno no lo busca, Él siempre está pendiente de uno. Y bueno, quería compartirles esto para que también ustedes se animen a tener fe, ¿verdad? Que su fe crezca para poder depender de Dios totalmente. Creo que la dependencia en Dios trae muchos beneficios a la vida de una persona, ¿verdad? Y así ha sido mi vida. Para mí, la vida como hija de un ministro ha sido espectacular, la verdad. Pero a veces no he tenido todo, pero nunca me ha faltado nada de lo necesario. Y siento que Dios ha tratado con nuestras vidas como familia muy especial y ha sido proveedor en los tiempos más difíciles y cuando uno más necesita, ¿verdad? Entonces creo que en sí toda mi vida ha sido fe. Aquí solo quería mostrarles algo. Aquí tengo una guitarra donde Dios me provee y Dios conoce incluso los pensamientos mínimos de nuestro corazón. Y sabe que, aunque sean cosas tal vez para otras personas que nada que ver, ¿verdad? Así como, ¿por qué pido una guitarra? O una vez pedí un perrito, ¿verdad? Y Dios me lo daba. Entonces yo toda mi vida he experimentado eso. Lo que yo pido, Dios me lo da. Pero es porque uno tiene fe.
Y esas cosas también ayudan a que uno crezca en la fe y uno sepa depender de Dios totalmente, ¿verdad? Entonces los animo a ustedes para que puedan ahí sí que depender de Dios y estar solamente para Él y saber que en alguna necesidad, si uno realmente pone en las manos de Dios nuestras necesidades, Él las va a cumplir y Él va a hacer cumplir su promesa de que nunca nos va a dejar.